Señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la Luna. Bienvenidos a la noche de T5 Satelital. Bienvenidos a la noche del Canal Federal. Bienvenidos a la propuesta que tenemos todas las noches, de lunes a viernes, de recuperar la conversación, recuperar la charla, la posibilidad de escucharnos, de disfrutar, de aprender, de compartir, de hablar de otros temas, de que la última hora del día la dediquemos también para que la palabra tenga un valor especial. La luna de hoy será visitada por un par de mujeres y ambas mujeres tienen mucho para contar de experiencias propias, una ligada a eventos particulares que tienen que ver con nuestra provincia, aquí en Corrientes y buena parte de la región, porque bien podríamos multiplicar este evento a otros lugares en los que acontece algo muy similar. Y la otra que me acompaña es una gran profesional, pero además alguien que se tomó muy en serio una de las grandes pasiones que hoy tiene el mundo. Y desde hace mucho, pero mucho tiempo, anda corriendo por la vida. Es la doctora cardióloga Eliana Kotrilevsky, que está con nosotros. Eliana, gracias por el tiempo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Gracias, gracias por la visita. Por el tiempo hemos charlado muchas veces, pero vamos a tratar de que la posibilidad que nos da este programa de charlar y de extender la charla, la conversación, nos dé también, nos permita conocer un poco más de todo lo que has hecho. Lo primero que quiero saber es si esto, más allá de lo que pasa con vos a título personal, si esto ya ha pasado de castaño oscuro, si esto ya ha dejado de ser algo que parecía una moda o una tendencia para instalarse definitivamente, con tantos años de vigencia, instalarse definitivamente en un factor que verdaderamente forma parte del accionar y de la cultura del ser humano, porque evidentemente esto está pasando. Sí, totalmente, es un deporte totalmente instalado en la sociedad, no solo acá, sino en el mundo. Ha llevado a una práctica multitudinaria, a un deporte en donde un montón de deportistas amateur tienen la experiencia de la competencia y del entrenamiento y la vivencia de algo que le cambió la vida y que no deja de ser un deporte nuevo y que lleva a multitudes a encaminarse en el running. Pero es increíble lo que está pasando con el running verdaderamente, ¿no? Es increíble. Yo digo, este programa hemos conversado con gente que dio su testimonio de determinadas carreras, de determinados eventos, muchas o en la gran mayoría hablando de calles, pero hoy esto de salir a conocer terrenos que son totalmente inhóspitos, parece un desafío y hay una adrenalina mayor en cada una de las personas que corren, ¿no? Sí, yo hice una tesis sobre el corredor amateur cuando hice el posgrado en Medicina del Deporte, entonces estudié toda la historia del running en la Argentina y se ha ido multiplicando año tras año de una maratón de Buenos Aires, por ejemplo, de 800 personas a una maratón de 5.000 personas, maratón. En la media maratón de Buenos Aires hubo creo que 20.000 personas. Sí, 25.000 personas ha sido el récord del año anterior o de un par de años atrás y este año con 20.000 personas. Claro, eso nos habla de que la gente se ha volcado masivamente al deporte. Hay una inversión millonaria en cuanto a marcas, a marketing, a carreras. De haber una o dos carreras anuales pasado a haber casi una carrera por fin de semana. Es impresionante cómo año tras año va creciendo inclusive, porque nosotros hace mucho tiempo que estamos viendo a ver si esto se estanca y realmente año tras año vemos en los calendarios más carreras y más aventuras y diferente tipo de objetivos. Antes era el que corría un 10 kilómetros, ya era un tipo que tenía una vida deportiva. Ahora hay mucha gente con poca historia en el deporte que corre una maratón. Inclusive la otra vez leía una nota que decía que las 100 millas, que era como el objetivo de la gente que hacía largas distancias, en este momento las nuevas 100 millas son las 200 millas, o sea que no solo acá en la Argentina, sino a nivel mundial ha ido cambiando y mutando progresivamente. El fenómeno es tal que la gente, como bien decías, gente que en su vida hizo deporte o gente que en su vida salió a correr de manera mucho más seria, nos hemos metido en esto. Ahora,
no siempre con los cuidados que corresponden, porque ahí quiero hablar un poquitito también con la profesional, con la cardióloga, con alguien que ha hecho y se especializó en medicina del deporte, que siempre hablas de lo mismo, ¿no? Esta historia de tomar verdadera conciencia de los cuidados correspondientes, porque no todo el mundo lo hace, Liana. Me parece que es clave que entendamos cuál es el camino y qué es lo que debemos hacer, ¿no? Sí, básicamente es lo que siempre te digo, no somos una población joven, porque si vos te pones a mirar las edades promedio de la gente que corre, gente, la mayoría de más de 25 o 30 años, la mayoría, creo que con una media de 40 años, o sea que es una población grande, y así como va creciendo el running, también en la Argentina ha ido creciendo desmesurablemente los factores de riesgo. Entonces, realmente uno para practicar un deporte que te demanda una energía y un esfuerzo, no solo cardiovascular, sino articular, metabólico, realmente uno tiene que empezar un deporte sabiendo que está sano. Estamos con un grupo de gente que está estresada, que fuma, que tiene colesterol y bueno, enhorabuena que empieza a hacer actividad física. Lo que pasa que por ahí la mayoría no toma los recaudos de saber si a la hora de iniciar un deporte está realmente en condiciones de hacerlo. Porque no es lo mismo que vos tengas una enfermedad latente o una enfermedad no diagnosticada en reposo a que te vayas a hacer una carrera de 10 kilómetros. Y la gente realmente se esfuerza y hace esfuerzos quizás mayores a los que debería hacer. Y sobre todo, si no sabemos cuál es el punto de partida a nivel salud realmente, uno se está exponiendo a algo que debería ser un ícono de nuestra salud, se está exponiendo a tener quizás una complicación. Y a eso vamos, uno tiene que estar sano para practicar un deporte en el que todos tus sistemas están exigidos al máximo. Ahora, la concepción con la cual ustedes trabajan, la idea que desde los profesionales de la medicina, digo, con la idea con la que trabajan o que quieren inculcarle al corredor es más que válida. Esto de primero hacer los deberes, cuídate, hacer un chequeo, pero me parece a mí o ya el fenómeno, la ola gigante de corredores del running como tal, se le viene escapando de las manos a punto tal que yo me planteo del otro lado, Eliana, digo, 25.000 personas que van a correr y que el único elemento que vos debes presentar es un certificado de aptitud física o un certificado firmado por un profesional, que es imposible que alguien que esté recibiendo esos datos chequee si la información es lo suficientemente válida. ¿Me explico? O sea, hay un punto en el cual ya corre exclusivamente por la responsabilidad del corredor, que no siempre lo es. No siempre toman conciencia de eso que ustedes todo el tiempo están insistiendo y dicen, por favor, antes de... A ver, es lo mismo que pasa, debería pasar en un gimnasio y no siempre pasa. Antes de empezar a hacer algo, tenés que hacerte los controles. Pero una cosa es cuando es muy personalizado y otra cosa es cuando una ola como esta viene creciendo. Claro, sí, hay muchos puntos. Primero, la falta de cuidado de la salud, que uno no le puede poner una pistola en la cabeza a la gente. ¿Qué pasa? Yo siempre hago una comparación con el tema del cinturón de seguridad. Uno no está dentro del auto de las personas, pero por lo menos con una medida de prevención, digamos, uno trata de inculcar el respeto a la vida. Entonces uno pidiendo el certificado médico es como un llamado de atención, porque por ahí vos le pedís a un amigo y sin ningún tipo de control médico te hace un certificado, pero yo creo que eso nos tiene que llevar a pensar que el pedido de certificado médico es porque realmente uno necesita saber el estado de salud del corredor a la hora de emprender un esfuerzo, sobre todo en una carrera que no sabe dónde puede terminar, porque realmente el esfuerzo que hace una persona en una competencia es desmesurado. También hay una realidad, y es que la gente perdió el sentido con el running, no sé por qué se da específicamente en este deporte, de la progresión y de la realidad de su capacidad. Yo veo gente que corre hace muy poco tiempo y que la misma revolución de la gente que tiene alrededor la lleva a hacer cosas que realmente no está en condiciones de hacer. Hay mucha adrenalina en el medio, ¿no? Tiene mucha adrenalina, hay mucha publicidad, hay mucho marketing, pareciera que correr 100 es mejor que correr 10 y pareciera que todos tenemos que llegar a cosas que a veces hasta ponen en peligro la salud.
realmente el deporte tiene que tener atrás una responsabilidad de la persona, digamos, porque uno realmente no puede ordenarle a cada corredor lo que tiene que hacer o a cada deportista. Entonces uno tiene que tener la responsabilidad de saber cómo empezó, hace cuánto empezó, qué realmente es lo que le da su capacidad en ese momento para hacer y quizás tener objetivos, porque quizás el lema del corredor es que todo es posible, de que nada es imposible. Está bien, uno con esfuerzo y con dedicación y con entrenamiento puede lograr cosas buenas y hacer lindas carreras, pero es como que la cultura de yo puedo o yo puedo a pesar de todo ha hecho quizás un daño en gente que no tiene suficiente preparación y que va realmente a exponerse. Y siempre digo que la salud es el bien más preciado de las personas. Casi que contestaste lo que te quería preguntar, porque yo te quería hacer referencia a si realmente cualquiera puede correr. Desde afuera, a simple vista, uno dice, sí, pero si todos corríamos, ¿cómo no va a poder correr cualquiera si cuando éramos chicos y yo solamente tengo que volver a poner el chip de... Ahora, el problema tiene que ver con esta exigencia de la que vos estás hablando, ¿no? Uno verdaderamente no toma dimensión del daño que puede estar ocasionándose ante desafíos que realmente para los cuales realmente uno no estaba preparado. Sí, por supuesto. Yo siempre digo que uno no puede exponer a llegar a los 60 años sin poder caminar o con una lesión en la columna o con una lesión grave en la rodilla. O sea, uno mismo quizás se boicotea su futuro deportivo en esa cuestión de querer lograr objetivos inmediatos. En el afán de ir por mucho más, yo creo que tiene que ver con muchas cosas, con la época que estamos viviendo, de tener resultados inmediatos y de hacer cosas que todo el mundo hace, con las redes y con todo eso se pierde un poco la noción del trabajo, del entrenamiento, de la progresión, del cuidado, que en definitiva un deporte tiene que ser tomado como tal y tiene que ser algo que le haga bien a mi salud. Uno no puede exponer ni su salud, ni su cuerpo, ni su salud cardiovascular, ni sus articulaciones. En este momento nosotros, si bien vemos la cantidad de gente que corre, también vos y yo sabemos que hay un montón de gente que ha tenido complicaciones, que han salido en ambulancia, que ha perdido la vida. Entonces uno nunca puede exponer realmente su salud o su vida en algo que tiene que ver más con la salud que con otra cosa. La doctora habla, diría en primera persona, y es el fiel ejemplo de lo que uno hace o debe hacer, porque más allá de ser una profesional, una cardióloga reconocida y al mismo tiempo estar especializada en medicina del deporte, corre y corre mucho. ¿Cuándo arrancaste a correr, Eliana, vos? Yo empecé a correr a los 15 años, cuando era algo que no estaba de moda, claro, y cuando todo el mundo me decía qué haces, y realmente encontré en el deporte que hacía como mi lugar en el mundo. Yo siempre digo a la gente que le cuesta encontrar un deporte, yo siempre digo que uno en la búsqueda en algún momento va a sentir que algo es lo que a uno quizás le sale bien o le hace sentir bien. O a mí me pasó eso con correr. Yo venía de practicar varios deportes y cuando empecé a correr realmente sentí que era algo que a mí me hacía bien y que por ahí era, que ese era el camino. Y bueno, empecé en esa época, te imaginás que en esta zona había una carrera por año. Y con distancias muy pequeñas, con ¿no? Muy distancias cortas, las carreras de la UNE. Yo una vez me anoté y realmente fue una sensación muy linda y empecé a buscar y después vi que había carreras de aventura, pero fue súper progresivo. Yo cuando corrí mi primer media maratón había corrido un montón de veces 10 kilómetros. Cuando corrí una maratón realmente hacía muchos años que corría, hasta que después empecé como a conocer otro tipo de carrera, que son las ultramaratones, que son más bien carreras de montaña. Y bueno, realmente si bien es un gran esfuerzo físico y es algo que hasta en la literatura se dice que raya con ser algo que es un esfuerzo como desmedido, pero bueno, uno encuentra un lugar en el que se siente estimulado y motivado para
para entrenar y bueno, es más bien una forma de vida. Hay que ser un poco irracional para correr y dedicarse a correr distancias mucho más allá de las que parecen normales. A mí me parece que hay que ser muy racional, al revés. Hay que ser muy racional, hay que estar dispuestos a dejar un montón de cosas de lado, la salida, tomar alcohol. Porque hay que cambiar la vida. Claro, hay que ser muy racional y a mí una vez me preguntaron si era muy difícil correr una ultramaratón. Yo creo que es muy difícil entrenar una ultramaratón. ¿Cuánto es una ultramaratón? Y una ultramaratón es más de 50 kilómetros. Eso ya es una distancia que es distancia ultra. Y entrenar realmente es un entrenamiento de muchas horas. ¿Y cuál es la distancia más grande que hiciste? 125. 125 kilómetros. Sí, esa fue la distancia más larga que corrí. ¿Y cómo se hace para aguantar 125 kilómetros? No, y bueno, es una vivencia con la naturaleza y con tu cuerpo, es un aprendizaje, es un montón de cosas, es más que correr en realidad. Una ultramaratón es un esfuerzo que parte de lo físico y termina siendo casi algo emocional y mental, porque claramente cualquier persona después de 60 kilómetros está cansado y te duele el cuerpo y ya no querés ir a dormir porque aparte corres días enteros, pero es una vivencia y es una forma de ver el deporte, es diferente al running quizás masivo, es realmente algo increíble, es como una comunión con uno mismo, es volver a conocerte. Ahora parecía inalcanzable, existían escenarios, uniendo con los que vos habías mencionado antes, habían escenarios, lugares inhóspitos que parecían inalcanzables, inaccesibles primero para el ser humano, lo fueron, para los corredores empezaron a ser lugares con los que de a poquito se fueron familiarizando, desde lo que ocurre en Corrientes con las barrancas de empedrado hasta grandes alturas o esas carreras en el sur, el cruce de la cordillera y demás. Y que estaban claramente marcados para un público determinado. Pero uniendo con lo otro que mencionaste, digo, hoy el marketing ha permitido que mucha gente vaya a hacer y se atreva a desafiar a esos desafíos, por más que sean distancias más cortas, pero con quizás, volviendo otra vez a la profesional, sin estar debidamente preparado para ese tipo de apuestas, porque ya no cuenta lo mismo el clima, ya no sabes cómo es cada lugar, y por el solo hecho de decir, yo también puedo hacerlo, la gente definitivamente se manda, ¿no? Y no necesariamente, por más que uno crea, está preparado para este tipo de situaciones, ¿no? No, por supuesto, no, una preparación física. Nosotros, la gente, por ejemplo, de esta zona que no estamos acostumbradas a las bajas temperaturas, el clima de la montaña, no, muchas cosas te diría que ponen hasta en riesgo. En general son lugares que muchas veces tienen cierta peligrosidad, que tienen ciertos terrenos técnicos que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados. Sí, realmente la gente se expone. Creo que las organizaciones de las carreras han logrado hacer como un intermedio entre un terreno que la gente pueda acceder y que no sea peligroso para la mayoría. De todas maneras hay de todos tipos de carrera y cada carrera tiene sus reglas. Gracias a Dios, las carreras que son quizás más peligrosas, uno no puede acceder directamente si no tiene que tener como un historial de carreras corridas y de distancias alcanzadas, porque si no directamente ni te inscriben. No solo eso, también la preparación en cuanto a la nutrición, la hidratación, la indumentaria, porque para ir a la montaña, si vos no tenés una indumentaria de buena calidad, realmente te puede costar la vida. Tenés que tener cosas livianas, técnicas. Desgraciadamente no es un deporte barato, pero eso tiene que ver, porque aparte hasta el conocimiento del tipo de indumentaria que uno necesita para ir, lo que uno tiene que comer, cada cuánto tiene que comer, qué cantidad de calorías, la hidratación. O sea, cada carrera tiene como una programación realmente muy fina y que realmente es importante. Y también
un conocimiento del propio cuerpo, entonces por eso precisamente uno tiene que tener una historia previa. ¿Tuviste miedo en algún momento en alguna carrera? Sí, en Ushuaia el año pasado para mí fue un gran aprendizaje. Yo después de mucho tiempo había entrenado casi un año para esa carrera. Era una carrera que era una marca muy conocida y iba a ser en Ushuaia. Que una cosa es lo que piensa que va a ser y otra cosa es lo que es correr en el lugar más austral del mundo. Una organización que se le va de las manos de repente, una tormenta de nieve, y en un momento me encontré como en una pared de hielo de zapatillas, porque una cosa es acceder a lugares con indumentaria de montaña y nosotros éramos corredores en la montaña, y realmente tuve miedo y en ese momento fue como un replanteo de un montón de cosas. Yo tengo hijos, tengo una familia, un marido que estaba esperándome abajo y realmente pensé que quizás no iba a volver porque era un panorama muy difícil. Y bueno, sí, realmente me replanteé que uno por un deporte o por una pasión quizás se termina un poco como arriesgando y ese no es por lo menos mi norte o mi objetivo en la vida, sino seguir con esto que me encanta hacer y que sobre todo lo disfruto y me hace bien y me cambió un poco la vida también, pero lo principal, que es lo que siempre digo, es mi familia, mi salud, mi trabajo. Una vez me dijo un paciente algo que a mí me quedó como picando en la cabeza, un paciente que se tenía que operar y estaba como muy apoyado en mí, a mí era como que me daba un poquito de miedo, así esa responsabilidad, y me iba a una carrera 15 días antes y el paciente estaba asustado porque tenía miedo que yo no vuelva y que no esté el día que se iba a operar, y todas esas cosas a mí me cambian bastante en mi forma de planificar y de ver las cosas, pero creo que me he ido yo amoldando también un poco y apaciguando a las ganas que tenía de hacer este tipo de desafíos. Lo último, como corredora y como profesional, a esas personas que recién están arrancando y que ya se compraron las zapatillas que les dijeron que se tenían que comprar, que tienen la indumentaria que creyeron que se tenía que, y no importa la edad, pero no llevaban mucho tiempo haciendo actividad o no han hecho nunca, y de golpe se ponen desafíos, ¿qué se le dice? Que lo hagan con conciencia, que lo hagan con salud y sobre todo que lo disfruten. Uno en este camino, nos pasa a la mayoría, que pierde el disfrute por ir atrás de lo que te ofrecen las redes o de lo que te ofrece el mercado, y realmente ese no es el objetivo. El objetivo es disfrutar de lo que uno hace y hacerlo con salud. Doctora, muchísimas gracias por la visita. No, gracias a vos. Nos vamos a una pausa, seguimos en la luna, hasta medianoche los acompañamos en T5 Satelital.